Conducción o sordera de percepción o hipoacusia neurosensorial se le llama también. No, de conducción es cuando han tenido un problema de otitis, laberintitis, infecciones respiratorias altas con compromiso al oído, ¿no? Los que tienen básicamente problemas de hipoacusia neurosensorial es lo que utilizan mucho audífonos. Y ustedes han nacido con los audífonos, entonces son sorditos. Y es una ventaja ser sordo porque no escuchan todo, ¿no? Entonces, para casarse busquen una persona que sea sorda y no escuche el mensaje, ¿no? Pero bueno, sordo, ciego y mudo lo mejor, no reclama de nada. El oído tiene dos funciones: cóclea, audición, y la función vestibular, lo que es aceleración angular, aceleración lineal, utrículo, sáculo. Hay tres canales semicirculares. ¿En qué posición? Superior, anterior y el medio, u horizontal. Entonces, y tenemos dos máculas, el utrículo y el sáculo. Cuando suben al ascensor, ¿qué mácula utilizan para la sensación gravitacional que están subiendo o bajando? ¿Es el sáculo o es el utrículo? Es el sáculo. Y cuando uno se mueve hacia adelante, ¿cuál es? Utrículo. Cuando me muevo hacia adelante, los cilios se van hacia atrás. Y cuando me muevo hacia atrás, los cilios se van hacia adelante. Entonces, el reflejo vestibular es sumamente importante. Integran tres funciones ahí. Uno, el núcleo vestibular nos da información cómo está mi cabeza en el espacio. Si yo muevo la cabeza hacia el lado derecho, ¿cómo se mueve la endolinfa? Hacia el lado izquierdo. Y el nistagmo que se genera es contralateral. Si me muevo a la derecha, el nistagmo se va a la izquierda. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes manejen este reflejo, el reflejo vestibulo-ocular. Ojalá que llegue, no he llegado con otro grupo. Aparentemente es complejo, pero es importantísimo que lo manejen. ¿Ya? Y completen el reflejo calórico de Barani, para que vean movimiento ampulífugo y ampulípeto. ¿Ya? No he llegado con otro grupo, seguramente con ustedes tampoco, pero estamos aquí. Entonces, dos funciones el oído. ¿Cuál es? Audición, cóclea o caracol. Si yo les tiro la cóclea, es la columela. ¿Y cuánto mide la columela? 2.5 centímetros. ¿Eh? ¿Qué más? Y los canales semicirculares osimembranos con las máculas, utrículo y sáculo. Entonces, en la estructura que vemos, un oído externo, es canal auditivo, un oído medio, la membrana timpánica. ¿Cuánto mide la membrana timpánica humana? 55 milímetros. ¿Por qué es importante eso? Porque hay una relación entre el tímpano de 55 con la ventana oval de 3. Son 17 veces más el tímpano. Entonces, ¿qué tipo de energía es ahí? ¿Qué pasa? ¿Es hidráulica? ¿Es eólica o es mecánica? Es mecánica, porque el movimiento de los osículos. ¿Y quién regula el movimiento de los osículos? El reflejo estapedial. ¿Qué hace el estapedial? Cuando es más de 80 decibeles, se contrae el músculo tensor y el músculo estapedio, que es del estribo, y mantiene rígido para que no aumente el movimiento de la perilinfa, que viene a ser un movimiento de energía hidráulica, lo que está haciendo mover la perilinfa. Entonces, tres tipos de energía tenemos: la del aire, que es eólica; la mecánica, movimiento de los osículos; hidráulica, el movimiento de la perilinfa y endolinfa en el caracol. Tenemos la trompa de Eustaquio. ¿Qué hace la trompa de Eustaquio? Regula la presión. ¿Han visto que cuando viajan se les tapa el oído? Bueno, más con un chicle para destaparlo, pero la idea y función es mantener un equilibrio de presión. Estos osículos lo que hacen es amplificar la recepción del estímulo en membrana timpánica para pistonear más a través del estribo en la rampa vestibular. ¿Y qué más? Tenemos la cóclea caracol, que la vamos a ver en un momento. Aquí el octavo par craneal, el vestíbulo coclear, y los canales semicirculares. Veamos aquí. Es lo que les decía. ¿Por qué se da el sonido?
por las moléculas que tiene el aire. Si no hay moléculas en el aire, no habría sonido. ¿Qué moléculas tenemos en el aire? De acuerdo a Dalton. ¿Qué dice Dalton? ¿Ah? Tenemos nitrógeno, 78%. Oxígeno. ¿Qué más? CO2. Tenemos vapor de agua, argón, xenón. Toda esa mezcla de gases nos da el aire. Y el aire pesa. ¿Y cuánto pesa en Arequipa el aire? 578 mililitros de mercurio. ¿Cuánto pesa en la costa? 760, una atmósfera. Entonces, sin esas moléculas, ¿podría haber transmisión de sonido? No hay transmisión de sonido. Cuando ustedes agarran el diapasón, lo que han hecho es golpearlo y se movían esos bracitos, generaba un sonido, ¿no? Y ese sonido era 256 veces, se movía por segundo. Y un sonido que penetraba fácilmente. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Beethoven era ¿cómo era? Ludwig, ¿cuál era su nombre de Beethoven? Ludwig, no sé qué más. Bueno, era sordomudo, pero sordo, no era mudo, sordo, bilateral, de nacimiento. ¿Cómo pudo establecer sensación de sonido si era sordo? ¿Cómo pudo componer esa hermosa música? ¿Cuál es? En la integración del sonido son dos formas de integrar. Uno es aéreo, que es lo normal, y el otro es óseo. ¿Y qué hacía? Mordía una varilla metálica al piano, y a través de esa varilla metálica podía transmitir el sonido como conducción, ¿ya? Mecánica y no aérea. Pero nuestro oído está diseñado aéreo o mecánico. Los dos, ¿ya? Los dos. Si no, hagan lo siguiente. Digan fisiología tapando los dos oídos y lo van a escuchar más. A ver, tápenlo y ustedes digan fisiología solitos. Fisiología. A ver, digan fisiología. ¿Sí? Fisiología. Sí, ¿se escucha o no se escucha? Se escucha. O si no, hagan con el diapasón, lo golpean y lo colocan aquí en la rodilla y escuchan a través de la rodilla. O lo colocan en el mentón, también escuchan. Lo colocan aquí en sus cachitos, también escuchan. ¿Eso es conducción aérea o es ósea? Ósea. Pero para nosotros lo normal es que debe ser conducción aérea o ósea. Conducción aérea. Conducción aérea. Miren, entonces acá la energía viene eólica, incide sobre la membrana timpánica, amplifica el sonido a través del estribo y el estribo pistonea. ¿Qué pistonea? Perilinfa. Perilinfa. ¿Hacia dónde? Si yo estiro al caracol, tengo la columela, o el hipotrema también se le llama. Entonces, lo que voy a transitar aquí es la perilinfa. ¿Ves? Llega la perilinfa hacia el ápex, regresa por la membrana timpánica y sale. ¿Ves? Hay una de desfogue. ¿Cómo se ve esa ventana? De presión. La ventana redonda. La de arriba es la oval y esta viene la redonda. Por frecuencia, por amplitud, yo tengo aquí la base y el ápex. Por sonido, la base registra los sonidos de mayor frecuencia y puede recepcionar hasta 20.000 Hz. Y las de menor frecuencia, ápex, 20 Hz. Pero el habla, la comunicación del habla son de 2.000 a 4.000 Hz. Es lo que estamos haciendo ahora. Bien. Entonces, a eso se le llama patrón tonotópico. Entonces, bien, el sonido viene por el aire, incide sobre la membrana timpánica, genera una energía mecánica a través de los osículos, martillo, yunque y estribo, pero están totalmente regulados a través del reflejo estapedial. ¿Qué es el reflejo estapedial? Si el umbral aumenta, se contrae el estapedio y el músculo tensor del tímpano se contrae para no provocar daño en el oído. ¿Y en qué punto se da? Cuando estamos expuestos a más de 80 decibeles. Pero se da la mala suerte que van a una fiesta y se sientan al lado del parlante. Y no vieron que era un señor, era un parlante. Entonces, y están en la fiesta y no pueden moverse. Y ese parlante les da 120, 140 decibeles. Salen con síndrome vertiginoso, Meniere. Y llegan a la casa y siguen escuchando perreo. No hay perreo acá. Y siguen escuchando la música. Esos son los acúfenos.
¿ya? Acúfeno. Y es un acúfeno. No existe estímulo, pero mi cerebro lo registra. Y si ha habido inflamación, ¿ya?, macular, al día siguiente quiero caminar y camino como borrachito. Tengo el síndrome de Meniere, se llama así, síndrome de Meniere. No he tomado nada, estoy bien, pero me vuelvo a un lado, camino como borrachito. Un problema es. El problema acústico es tremendo. En Europa, por ejemplo, ya no hay ningún carro que tenga claxon. El que mete claxon le quita brevet. Es que realmente la contaminación acústica es tremendo. Y aquí en Perú nadie hace caso. ¿Ya? Tú transitas y te hacen asustar el carro y me va a violar, ¿no? Es una locura. Y en Europa se ha prohibido. Hay carros sin claxon. Hay que respetar la norma. ¿Ya? Entonces, miren, es importante lo siguiente, señores. A ver si me escuchan un ratito. Los veo cansados, veo fatigados. Siempre cuando va a acabar el semestre es así. Quieren relajarse antes de tiempo, ¿no? Han salido bien, me han gustado sus notas, pero no se confíen mucho porque pueden tener 0 al final, ¿ya? No es amenaza, es un riesgo, es así. En toda guerra hay heridos y muertos también. Hay también mucho jalado, por si acaso, pero tengo 4, 5, 19. Ahí bien, han rendido bien. No es como en la fase del curso de Fisiología 1, daba ganas de llorar, por Dios. No dormía porque tan mal estaba. Decía, el falladito soy yo, ellos. Pero ahora sí me da gusto. Muchos han subido. Muchos han subido. Me ha gustado. Y yo les pongo, 20 no coloca ninguno porque no lleva 20. Pero si hay 20, yo los coloco, que sea 21. El sistema no lo registra, pone 20. Y yo pongo 20 por si acaso. Pero estudien. La fisiología les va a ser necesario para todo curso de medicina. Vamos. Lo que se mueve, miren, acá yo tengo rampas. 3 rampas. La rampa vestibular, que es esta, entre la rampa coclear y entre la rampa timpánica. En la rampa vestibular y la timpánica lo que transita es perilinfa. Y la perilinfa es igual que el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es el líquido cefalorraquídeo? Elevado en sodio y poco potasio. Eso es. En cambio, lo que transita acá en la endolinfa, en la rampa coclear, es endolinfa. Pero hay una característica en la endolinfa. Es pobre en sodio y rico en potasio. Eso es importante para entender la transducción. Veamos, corte histológico hago, un corte transversal. Veo mi rampa coclear o intermedia y ahí veo mis células internas y externas ligadas. ¿Qué tengo más? En número tengo más externas, pero ¿qué tengo más inervado? Las internas. Las internas son las que me van a establecer la transducción. En cambio, las otras que me van a dar sensibilidad, ¿ya? Sensibilidad tan solo, procesamiento auditivo. Si hago una diferenciación, tengo 90% de inervación de las células guiadas internas y tan solo tengo 10% de las externas. La interna es una fila, en cambio las externas son 3 filas. ¿Ya? Veamos, ¿qué más? ¿Dónde se sintetiza la endolinfa acá? ¿Por qué es que tiene más potasio y poco sodio? ¿Lo investigamos o les digo? Les digo, ¿no? Eso es facilitismo. Eso es facilitismo. Quien produce eso es la estría vascular. Esta. ¿Y dónde está la estría vascular? Justo en la rampa coclear. Ahí está. Muy bien. Acá tengo mis 3 hileras de las células ciliadas externas. Y tengo una sola hilera de la interna. Y esta membrana se llama la de Reichner, ¿se acuerdan? O tectorial. Que se comunica entre la coclear y la vestibular, ¿se acuerdan? Y la basilar entre la coclear y la timpánica. Ojo con la tectorial, esta, y con la basilar. Porque la transducción se da en base a esto. En un momento lo voy a indicar. Y estas son las células ciliadas que tenemos. Esto viene a ser el sinocilio, así. Sinocilio, y estos son los estereocilios. Cuando los estereocilios se juntan al sinocilio, se despolarizan por ingreso de potasio. Cuando ingresa el potasio, ingresa el calcio
y el calcio activa a los neurotransmisores que están en una vesícula, que es glutamato, y generan potencial de acción auditivo, ¿ya? Potencial de acción auditivo. Veamos cómo funciona esto, ¿ya? Aquí lo tengo. Este es patrón tonotópico. Todas las frecuencias elevadas se procesan ¿dónde? En la base de la cóclea o columela. Las de baja en el ápex o en la puntita o vértice. Entonces, ¿quién tiene mayor frecuencia en sonido, el hombre o la mujer? ¿Quién tiene mayor frecuencia, el hombre o la mujer? No, la mujer es la que domina. Un grito de una mujer es sensación acústica y dolor, y eso la mujer explota, ¿no? Por eso el hombre era nómade. La mujer gritaba y uno escapaba. Venía un depredador, lo mataba. En cambio, su papá, ¿qué hace? Grita a la mujer, se mete al baño y no sale ni por gusto. Él ya calmó, recién sale. Okay. Entonces, señorita, no griten, porque ustedes fácilmente llegan a 100 decibeles. Si no, vean en internet cómo rompen copas la voz de la mujer. En internet está, en YouTube, una chinita grita y rompe 5 copas. ¡Pum! Revienta, en serio. El sonido de la mujer es muy penetrante, elevada frecuencia, voz aguda. En cambio, el hombre, por más que grite, no supera los 80 decibeles. No lo supera. La mujer supera los 100. 110 ya es dolor. Dolor. Entonces, miren cómo funciona esto. Cuando la membrana basilar se desliza hacia abajo, así, se va hacia abajo, por diferentes frecuencias y amplitudes de sonido, la membrana pretectorial retrocede así. Y las células ciliadas nunca se juntan al sinocilio, se hiperpolarizan. Pero si es que se eleva hacia arriba la membrana ciliar, entonces, ¿qué va a hacer? La membrana tectorial o de Reichner se desplaza hacia adelante así. Y al desplazarse, ¿qué pasa con las células estereocilias? Se juntan con el sinocilio y generan un potencial de acción auditiva. Ese es un tipo bisagra, miren la unión, tipo bisagra. Cuando se juntan el estereocilio con el sinocilio, ¿quién ingresa? El potasio. ¿Y qué hace el potasio? Es un catión, despolariza. Y al despolarizar, se activa un canal dependiente de voltaje de calcio, ingresa el calcio. Se une la sinaxina, activa el SNARE. Se desplaza la vesícula hacia la membrana presináptica, que provoca liberación del glutamato. Y eso se encarga la rama coclear del octavo par craneal, los lleva ya pues hacia la corteza auditiva. Pero hay niveles, hay de primer orden, segundo orden, tercer orden. Entonces, ¿de qué depende que se dé un potencial de acción? Va a depender de la frecuencia y la amplitud. La base responde a qué? ¿A frecuencias elevadas o bajas? Elevadas. En cambio, el ápex, bajas. Y tengo un patrón tonotópico. Ahora, para que se despolarice, yo necesito de que la membrana basilar se eleve. Esto que provoca que la membrana de Reichner se desplace hacia adelante y los estereocilios se junten al sinocilio, ingrese potasio y se dé potencial de acción auditivo. ¿Cómo lo propago? Entonces estoy con tengo esta cóclea, genero el potencial, tengo mi nervio vestíbulo coclear y va a actuar sobre el núcleo coclear, ipsilateral. Pero ese estímulo es de primer orden. De segundo orden, se decusa. ¿A dónde se decusa? Al colículo inferior. ¿Y de ahí a dónde se irradia? Al tálamo. Todo se irradia, excepto los patos. Y del tálamo se irradia ¿a dónde? Tercer orden, a la corteza auditiva. ¿Dónde es la corteza auditiva? 41 y 42 de Brougham. Pero qué importante es esto, miren, de color azul tengo las de baja frecuencia, las de rojo, las de mediana, y las de amarillo, las de elevada frecuencia. Entonces yo tengo acá la neocorteza. En la neocorteza veo yo que las de elevada frecuencia es mucho más interno que las de baja frecuencia, que son más externos. A eso se llama también patrón cortical acústico. No en cualquier sitio se procesa la misma información. Desde que se resecciona el estímulo, ¿dónde se resecciona? En
la rampa coclear de la columela de la cóclea o caracol. ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Ustedes han trabajado con el diapasón. El diapasón que hay aquí del laboratorio de juguete no es buen diapasón para diagnóstico. Hay diapasones para diagnóstico de 512 movimientos por segundo. Ese sí es clínico. Y ustedes parece de lata nomás. Y no ayuda mucho. Han hecho la prueba de Weber para ver si tienen algún trastorno en la audición. Normalmente deben escuchar lo mismo por ambos oídos. Han visto la prueba de Rigne, normalmente debe ser positivo. Si es negativo hay problema. Y la prueba de Swabash para ver si es alargado o acortado. Si es acortado, neurosensorial hipoacusia, y si es alargado, hipoacusia de conducción. ¿Ya? O hay unos que vienen falladito doble, mixto, tienen la conducción y tienen la de sensorial. ¿Ya? Pero la que más frecuente viene a ser ¿cuál? La sensorial. Y el problema que ustedes han nacido con sus audífonos. Ese es el problema. Equilibrio. Qué bonito el equilibrio. Porque a través del vestíbulo, del núcleo vestibular, nosotros podemos encontrar una estabilidad en la cabeza. ¿Ya? Si yo no tengo esa función, voy a estar como borrachito. Segundo, tengo que tener una postura. ¿Y quién me da la postura? El tronco a través del cerebelo. ¿Cómo me muevo? En línea recta o zigzagueante. Es importante el cerebelo. Pero más importante es establecer la estabilidad de la imagen. ¿Y quién me estabiliza la imagen? Los ojos. ¿Ya? Los ojos. ¿Qué pasa si yo cierro los ojos y me doy vueltas? Entonces, pierdo una función que es importantísima. ¿Cuál es? La visión. Entonces, para mí la visión es sumamente importante para mantener el equilibrio. A ver, hagan en su casa la siguiente operación. Cierren los ojos y levanten la pierna, cualquier pierna que les guste, y mantengan equilibrio. Siempre se van a caer. ¿Por qué? Porque les pierden la estabilidad de la visión. Entonces, ¿qué hacía en prácticas? Yo les tapaba, les colocaba una venda y les hacía rodar alrededor de su eje hacia la derecha. ¿Y a dónde se caía el alumno? Contralateral hacia el izquierdo, porque a medida que yo lo haga rodar o rotar hacia la derecha, se produce un nistagmo contralateral hacia el lado izquierdo. Entonces, esa es parte bonita, y les colocaba acá también en el oído, hacía la prueba de Barani. Barani le dieron el premio Nobel por la prueba calórica. Nuestra temperatura es 37 grados centígrados. Entonces le aumentaba 7 más 7 le daba 44 grados centígrados, restaba 7 le daba 30 grados centígrados, para ver cómo se modificaba el movimiento de la endolinfa. Era espectacular, porque al canal horizontal lo hacía en 30 grados, lo volvía recto y le colocaba agua de 44 grados centígrados acá. ¿A dónde va el nistagmo? ¿Es contralateral o ipsilateral? Hacia el lado donde coloqué. ¿Dónde creen? Creo que no lo han hecho eso todavía, ¿no? Les voy a decir que les hagan. El nistagmo debe ser por un movimiento ampulípeto, debe ser hacia el oído, y yo he colocado el agua. Quiere decir, se va el nistagmo hacia el lado derecho, si es el oído derecho. Pero si yo a este oído derecho le coloco agua fría, 30 grados, el movimiento es ampulífugo. Quiere decir que el nistagmo ya no va a ser para acá, sino va a ser contralateral. Es bonito. Y con eso van a entender esto. Van a entender esto, el reflejo vestíbulo ocular. No me va a dar tiempo para acabar, en 2 minutos. Me voy a quedar aquí, porque esto es importante ver cómo se interpreta esto. Preguntas o dudas, inquietudes. ¿Ninguna? Saquen un papel entonces, un quiz. No les gusta el quiz a ustedes, ¿no? Se resisten a todo, ¿no?